Muy buenas tardes. Bien, dentro de este video vamos a abarcar algunos temas respectivos a la materia de Derecho Fiscal. Mi nombre es Daniel Eduardo Severo Sánchez. Actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en la ciudad de Zitácuaro. Bien, voy a abarcar dentro del contenido de la materia de Derecho Fiscal lo que es el Estado y su actividad financiera y los ingresos del Estado, tanto como sus contribuciones. Ok, voy a empezar a hablar sobre qué es el derecho fiscal. El derecho fiscal tiene por objeto el estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana sobre la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar el gasto público. Una fuente principal de los ingresos que percibe la Federación es a través de los impuestos. Los impuestos los regula el derecho fiscal. Por ejemplo, el impuesto de la renta, el impuesto del valor agregado, el impuesto sobre la producción y servicios, entre otros. Y esto es fundamentado en el artículo 31 de la fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice que es obligación de todo mexicano el contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en el que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Bien, dentro del derecho fiscal existe una relación tributaria, donde intervienen dos sujetos, uno activo y uno pasivo. Primero vamos a conocer el sujeto activo. Bien, el sujeto activo, el cual lo podemos definir como el ente que recibe el pago de los impuestos, y este puede ser la organización del Estado, la federación, las entidades locales y los municipios. Estos sujetos activos no tienen desde luego las mismas facultades. Bueno, pues la federación y las entidades locales con cierta restricción pueden establecer los impuestos que sean necesarios para contribuir y cubrir sus presupuestos, mientras que los municipios no pueden fijar por sí mismos los impuestos, ya que estos son fijados por las legislaturas de los estados y solamente tiene facultad de recaudar. Entonces quedamos por entendido que el sujeto activo es la federación, el estado y los municipios, quienes se encargan de recaudar y percibir los ingresos, en este caso lo que conocemos como impuestos en una relación tributaria. Ahora vamos a identificar el sujeto pasivo, el cual es el contribuyente, quien una vez identificado sus obligaciones fiscales se convierte en el sujeto pasivo que debe cumplir sus obligaciones ante el sujeto activo. Y de acuerdo al artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que son sujetos del impuesto las personas físicas o morales y están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivamente. Bien, así existen dos clases de sujetos pasivos. El primero son las personas físicas. La persona física es la persona dotada de capacidad goce que en cualquier momento puede adquirir derechos y obligaciones, y en caso de menores de 18 años a los incapaces están representados y fungirán como representantes legales quienes ejerzan todas las obligaciones como sujeto pasivo. El segundo sujeto pasivo son las personas morales, las cuales son las entidades que constituyen bajo distintas formalidades o estructuras de acuerdo a su objetivo, y en caso de sociedades mercantiles serían normadas por la Ley General de Leyes Mercantiles, la cual identifican de la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de nombre colectivo, sociedad de comandita simple, sociedad de comandita por acciones y la sociedad de cooperativas. Estas son las 6 que regula la Ley General de la Sociedad Mercantil. Pero bien, visto eso, la diferencia entre una persona física y una persona moral en el derecho fiscal, bien, esto se va a derivar a las actividades empresariales. Quien vaya a realizar, o sea, ya sea la persona física o la persona moral. Ya que en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación nos señala que existen diversos tipos de actividades empresariales, como las actividades industriales, actividades comerciales, de servicios, actividades agropecuarias, actividades pesqueras, ganaderas, entre otras. Bien, ahora vamos a hablar sobre el Estado y su actividad financiera. La actividad financiera del Estado trata de la captación de recursos, la gestación y aplicación de los mismos para el bienestar social. Como toda empresa, el Estado requiere realizar una serie de actividades que coadyuven al cumplimiento de sus fines o metas. Podrían identificarse en 3 grandes rubros. El primero es la capacitación de recursos, es decir, las formas en cómo podría llegarse de financiamientos.
La segunda es la gestión o manejo de recursos y la aplicación y explotación de recursos de sus propios bienes permanentes. O sea, hay ingresos que no son propiamente tributarios, pero que también percibe el Estado. Bien, el tercero es la realización de erogaciones necesarias, o sea, del gasto público, para el sostenimiento de las funciones públicas en prestaciones públicas, satisfacciones de las necesidades sociales. La actividad financiera forma parte de finanzas públicas y se constituye por los ingresos y ingresos del Estado. Es por esto que es importante la existencia de la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos de la Federación. Así, al final de cada año, en el Diario Oficial de la Federación se da a conocer donde se señala de manera específica los ingresos que se esperan recibir durante un año y los rubros donde se aplicarán. Además, se presentan aspectos que vinculan y batallan la actividad financiera del Estado. Pero, bueno, ¿qué aspectos? Bueno, uno de ellos es el aspecto económico, el cual, que para captar los recursos con los que va a ejercer durante un año. El segundo es un aspecto político, el cual se refiere a que en la obtención de los ingresos deberá participar el Poder Legislativo, en donde se debatirá, se acordará y se crearán las leyes respectivas para esto. Así encontramos un tercer aspecto, el cual es el jurídico, el cual dice que las actividades financieras deberán estar enmarcadas en las normas jurídicas que regule un Estado de Derecho. En un aspecto sociológico se refiere a que el régimen de tributos y de gastos públicos ejercerán determinada influencia más o menos respectiva que operen dentro del Estado. Bien, ahora vamos a hablar sobre los ingresos del Estado. Los ingresos del Estado se perciben en la Ley de Ingresos de la Federación, los cuales son los impuestos, la seguridad social, mejores de derechos, de ejercicio fiscal, anterior a productos en aprovechamientos, derivados de financiamientos, entre otros. Esto lo encontramos en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2020. Bien, voy a hablar un poco sobre los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios son los ingresos obtenidos por recaudación impositiva. Básicamente nos enfocaría en los primeros ingresos que percibe la Federación. Bien, ahora voy a hablar sobre ingresos no tributarios. Son aquellos que el gobierno federal tiene como contraprestación por un servicio público, como los derechos o el uso de los bienes de dominio público o privado, así como los de aplicación de multas, recargos o ingresos señalados en la Ley de Ingresos Federales, que son denominados aprovechamientos. Para culminar con este video voy a hablar sobre las contribuciones, las cuales son aportaciones en dinero que otorgan a las personas al Estado mexicano para cubrir el gasto público. Deben ser proporcionales y equitativas. Bien, atiende a la capacidad contributiva de las personas y todos los contribuyentes son tratados por igual ante la contribución. Estas contribuciones se establecen por ley, establecido en el artículo 31 de la fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual habla sobre la obligación para contribuir en los gastos públicos. Pero, ¿quién ejerce el gasto público? Bueno, lo ejerce la Federación, el Estado y los municipios. La potestad tributaria implica el poder del Estado para implicar y aplicar las contribuciones por medio de un proceso legislativo, el cual es esa iniciativa, aprobación, sanción, promulgación y publicación. La potestad tributaria la tiene el Congreso de la Unión, legislaturas de los estados, la Ciudad de México y por supuesto el Poder Ejecutivo. En México existe la doble o múltiple tributación, aunque no lo veamos tan bien, pues sí es existente. Se aplican las contribuciones en 2 o más países y se trata de evitar contratados internacionales. Bien, voy a hablar sobre qué es la coordinación fiscal. La coordinación fiscal es regulada por la Ley de Coordinación Fiscal y es un pacto nacional por el cual los estados y municipios no establecerán las mismas contribuciones que la Federación. Bien, ahora vamos a hablar sobre la competencia tributaria. La competencia tributaria es quien aplica las leyes tributarias creadas por el Consejo y las aplica el Poder Ejecutivo por medio de sus facultades de comprobación. Bien, los entes gubernamentales que son determinados por la competencia tributaria, bueno, vamos a hablar que a nivel federal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Servicio de Administración, que es el IMSS, y el Infonavit, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. A nivel estatal es la Secretaría de Finanzas y a nivel municipal es por medio de tesorerías. Bien, si no se pagan las contribuciones, habrá embargo fiscal. Ok, sí. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Bueno, son los mexicanos o extranjeros con residencia en el país
y es la persona física o la persona moral. Los impuestos federales es el IVA, el ISR y el IEPS, el IAM, el IEM y etcétera, variantes. Bien, pues por mi parte es todo lo poco que puedo abarcar de acuerdo a la asignatura de Derecho Fiscal 1. Muchas gracias por la atención y pues nos vemos. Hasta la próxima.